Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a explicar los fundamentos básicos, las reglas básicas de derivación. Es un vídeo dedicado a los alumnos del bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Vamos a comenzar viendo la derivada de las funciones elementales. Por ejemplo, la derivada de la función constante. La derivada de un número cuando está solo es 0. Por ejemplo, si yo tengo la función y igual a 5, su derivada va a ser 0. Fijaos que la derivada la estoy expresando como y', ¿verdad? Y'. La derivada de y igual a x sería entonces y igual a 1. Y la derivada de una potencia, la derivada de x elevado a n por x elevado a n menos 1. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo la derivada de x elevado a la sexta, sería la potencia por x elevado a 6 menos 1, que sería 5. Bien, vamos a continuar con la derivada de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada la podemos poner como una potencia, como x elevado a un medio. Pero también nos podemos estudiar, porque es muy fácil, que su derivada es 1 partido el doble de la raíz. Ahora también podría aplicar la regla de la potencia como x elevado a un medio, y sería un medio por x elevado pues a un medio menos 1. Que si os fijáis, un medio menos 1 es menos un medio, que es lo mismo que 1 partido por el doble de la raíz. Ahora, eso sí, si la raíz no es cuadrada, si es cúbica o es quinta o como sea, si no es cuadrada, habría que expresarlo siempre como potencia, como x elevado a 1 partido por ese número que sería el índice de la raíz. Aquí, como no se pone nada, es cuadrada, así que hubiera un 3, aquí sería un 3. Y derivamos esa potencia. La derivada de las funciones exponenciales, si es la derivada de e elevado a x, es lo mismo. Pero si la base no es e, no es el número e, sino es un número a, la derivada sería lo mismo por el logaritmo neperiano de la base. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero derivar 2 elevado a x. Su derivada sería lo mismo, es decir, 2 elevado a x, por el logaritmo neperiano de la base, por el logaritmo neperiano de 2. Para derivar un logaritmo neperiano es muy fácil. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x, por el argumento. Y la derivada del logaritmo en base a de x es también 1 partido por x por el logaritmo en base a del número e. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tuviera el logaritmo en base 2 de x, su derivada sería 1 partido por x, como en el caso del logaritmo neperiano, por el logaritmo en la misma base, en base 2, del número e. Vamos a ver cómo se deriva ahora las operaciones. ¿Qué pasa cuando yo tengo un número multiplicando una función? Un número k multiplicando a una función que vamos a llamar f de x. Pues la derivada de un número por una función sería el número por la derivada de la función. Por ejemplo, ¿cuál sería la derivada de 3x elevado a la quinta? Pues la derivada sería el 3 por la derivada de x a la quinta, que es una potencia, y se emplearía la regla de la potencia. Es decir, sería por 5 por x elevado a la cuarta. 3 por 5 es 15, 15x a la cuarta. ¿De acuerdo? Si yo tengo 2x, la derivada sería 2 por la derivada de x, que si recordáis era 1. Luego 2 por 1 sería 2. Vamos ahora a ver la derivada de la suma o de la diferencia de funciones. Por ejemplo, imaginemos la suma de dos funciones, f de x más g de x. Pues la derivada sería la suma de sus respectivas derivadas. Si en vez de una suma fuera una resta, una diferencia, pues en vez de la suma, pues habría que restar. Por ejemplo, vamos a derivar la función x elevado a la quinta menos x elevado al cubo. Bien, pues la derivada de esta función sería la derivada de x a la quinta, 5 por x elevado a 5 menos 1, que es 4, menos la derivada de x al cubo, que es 3
por x elevado a 3 menos 1, que es 2. Gracias a las dos primeras reglas ya podemos derivar polinomios. Por ejemplo, si yo tengo x elevado a 7 más 6x elevado a 5 menos 3x al cuadrado más x menos 1, yo puedo derivar este polinomio, puesto que la suma de varia y resta de funciones es la suma o restas de las derivadas. ¿Cuál es la derivada de x elevado a 7? Una potencia, pues el 7 por x elevado a 7 menos 1. 7 por x elevado a 7 menos 1, que es 6. Más, ahora tengo el producto de un número por una función, que sería el número 6 por la derivada de la función, que es 5x a la cuarta. Vuelvo a tener aquí 3x al cuadrado, un número 3 por la derivada de una función, que es x al cuadrado, que sería 2x. ¿No? La derivada de x es 1 y la derivada de un número solo es 0. Ojo, es muy importante que distingáis entre la derivada de un número, de este número, que es 0, no lo puse pero lo voy a poner, la derivada de un número cuando está solo es 0, pero cuando ese número está multiplicando a una función, como es este caso que estamos viendo aquí, es el número por la derivada de la función. Derivada, en este caso, de x a la quinta. Y en este caso sería el número, que es el 3, estamos aquí, por la derivada de x al cuadrado. Cuando el número está solo, como es este caso último, su derivada es 0. Luego, si lo ponemos, sería 7x a la sexta, más 30x a la cuarta, menos 6x más 1. Bien, todo esto es muy fácil, pero el problema ahora es el siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo la función que tengo es lo que se llama una función de función? Vamos a ver si lo entendemos porque es muy fácil. Imaginemos que tenemos aquí un polinomio, 3x al cubo más 2x cuadrado menos 6 elevado a 7. Hombre, yo sé derivarlo de dentro, ¿no? Yo sé derivar el polinomio. ¿Cómo se deriva una potencia, pero cuando lo que está elevado a 7 no es x? Como en este caso, que sea así, sino es una función. Esto es lo que se denomina una composición de funciones. Es decir, el argumento, lo que está elevado a 7, no es x, sino es una función. Pues para esto hay que emplear la tercera regla de derivación, que quizás es la más importante, que es la derivada de la función compuesta. ¿Qué dice? Que si yo tengo una función cuyo argumento es otra, como es este caso, una función que está como argumento de la potencia, lo que tengo que yo derivar es la función principal, dejando el mismo argumento, multiplicado por la derivada del argumento. A este resultado muy importante se le denomina regla de la cadena. Por ejemplo, ¿cómo se aplicaría en este caso? Pues lo primero que aplicaría sería la derivada de la función principal, es decir, la que engloba a todo. En este caso, la que está englobando al polinomio es la potencia 7. Y aplicaría la derivada como si fuera una potencia, es decir, n por x, en este caso no es x, es una función, elevado a n menos 1. Es decir, n, que sería 7, por el argumento, que lo copio igual, elevado a 7 menos 1, que sería 6. Esta sería la derivada de la potencia 7. Y ahora tendría que multiplicar, es como si yo hubiera derivado este 7, esta potencia, y me quedaría la derivada de lo de dentro, que es la derivada del argumento, que es la derivada del polinomio, que sería 3x cuadrado más 4x, la derivada de 6 es 0, ¿verdad? No hacía falta que lo pusiera. Esto es lo que se denomina la regla de la cadena. Vamos a aplicar la derivada de la función compuesta a esta función. Fijaos que lo que yo tengo es una raíz cuadrada.
pero no es de x. El argumento es x al cubo más 2. ¿Qué hago? Pues primero derivo como una raíz, es decir, 1 partido el doble de la raíz, 1 partido el doble de la raíz, y escribo la raíz tal cual, multiplicado por la derivada de lo de dentro, que sería 3x cuadrado más la derivada de 2, que es 0, no hace falta ponerlo. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Voy a derivar x a la quinta más 3x al cuadrado menos 2x elevado a la cuarta. ¿Cómo sería la derivada? Pues primero la función principal, que es la potencia, lo que engloba todo, esta potencia cuarta. Empleo la regla de la potencia, sería 4, el índice de la potencia, por la base, que la escribo exactamente igual, no la derivo ahora, la derivaré después, por elevado a 4 menos 1, que es 3, por la derivada del argumento, que sería, ahora sí, la derivada de esto aquí que está dentro, porque el 4 ya lo habría derivado. Sería la derivada de x a la quinta, 5x a la cuarta, más, ahora tengo un número por una función, este es el número, es lo que nosotros decimos k, y esta es la función. La derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función, que es 2 por x elevado a 2 menos 1, que es 1. Y aquí vuelvo a tener un número por una función. La derivada sería el número 2 por la derivada de la función, que es 1. Luego esto sería así, simplificando y operando. Las dos últimas derivadas que vamos a ver son la derivada del producto y la derivada del cociente. Derivada del producto de dos funciones. Cuidado porque ya hemos visto un producto, que es el producto de un número por una función. Pero ahora no. Ahora lo que tengo es un producto. Tengo f de x multiplicado por g de x. La derivada sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, x al cubo por el logaritmo neperiano de x. Pues la derivada, que la vamos a escribir aquí, sería y', la derivada del primero, 3x cuadrado, y el segundo lo dejo igual, sin derivar, más el primero sin derivar, es decir, a x al cubo lo pongo igual, multiplicado por la derivada del segundo, la derivada del logaritmo neperiano de x, que era 1 partido por x. Si operamos, tendríamos 3x cuadrado logaritmo neperiano de x, y x al cubo entre x es x al cuadrado. Por último, vamos a ver la derivada del cociente. Yo tengo un cociente, una división de dos funciones, y esto es lo que quiero derivar. Es muy parecida a la derivada del producto. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, pero en vez de más, menos. Cuidado con esto. El primero sin derivar por la derivada del segundo, partido por el denominador elevado todo al cuadrado. Bien, vamos a hacer un ejemplo de derivada de un cociente. Por ejemplo, la derivada de ese cociente. Sería la derivada del numerador. La derivada del numerador es 3. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar, 3x más 1. Fijaos que cuando pongo el numerador o el denominador, siempre lo pongo entre paréntesis. Esto es muy importante, porque siempre que haya sumas o restas, eso tiene que ir entre paréntesis, o si es negativo, también. Importante. Luego, como tengo que poner el numerador y hay una suma, entre paréntesis, por la derivada del denominador, que es 2. Lo podéis poner entre paréntesis también, aunque no hace falta. Partido por el denominador al cuadrado, como hay una resta, entre paréntesis. Y ahora voy a operar. Tendría 3 por 2, 6x, menos 3 por 3, 9, menos 6x, menos 2 por 1, 2.
partido el denominador al cuadrado. Nunca se efectúa el denominador. Luego me quedaría 6x menos 6x, me quedaría menos 11 partido 2x menos 3 al cuadrado. Menos 11, cuidado, ¿vale? Esa sería esa derivada. Vamos a derivar ahora este cociente. La derivada sería la derivada del numerador, 2x más 4. Como hay una suma, entre paréntesis. Por el denominador sin derivar, como también hay una resta, entre paréntesis. Menos la derivada del denominador, 2x. Si fuera 2x más algo o 2x menos algo, sí que habría que ponerlo entre paréntesis. Aquí no le hace falta. Aunque si lo queremos poner, no pasa nada. Por el numerador sin derivar. Aquí sí que va un paréntesis fijo porque hay una suma. Partido el denominador al cuadrado. Y ahora opero. Sería este por este, 2x al cubo. Ahora sería 2x por menos 1 es menos 2x. 4 por x al cuadrado, 4x al cuadrado. Y 4 por menos 1, menos 4. Menos 2x al cubo, menos 2x por 4x sería 8x cuadrado. Partido el denominador al cuadrado. 2x al cubo menos 2x al cubo se simplifica. Me quedaría 4x al cuadrado menos 8x al cuadrado, que es menos 4x al cuadrado, menos 2x menos 4, partido por el denominador al cuadrado. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.